El hombre más guapo, Tatico Enrique de Ñico Lora. Aquí no vamos a pelear, no, pero tenemos un hombre guapo aquí. Rafael Chalhup Mejía, escritor, historiador, investigador, folclorista. Entonces, cuando menciono al hombre más guapo, es que no es con él, es guerrillero que vamos a hablar. Chalhup, vamos a hablar del merengue y de la música tradicional dominicana. Buenos días, buenos días. Buen día, bienvenido, buen día. profesor. Yo supongo que sí. Este es mi casa. Muy ¿Dónde mucho. están ustedes? ¿Qué pollo? Nos salimos los tres, supongo Sí. yo. Muy de manera mucho. que con muchísima amabilidad y con muchísima alegría he correspondido a esta invitación de ustedes. Y porque aquí si no me invitan, entonces yo me doy la libertad de invitarme también. Sí, y mucho más un viernes como este, hablar de una cosa tan alegre y tan Donde estamos reconfortante. Nelson y yo, usted tiene una categoría que es la siguiente. Nosotros tenemos que llamarlo a usted y decirle que no venga. Exactamente. Sí. Pero, profesor, esto de la música típica, el merengue ripiao, el perico ripiao, todo esto, ¿de dónde surge? Y sobre todo, ¿cuál es el momento en que ese merengue que era un poco de empalizada, oculto en la parte trasera de las casas, de repente da el gran salto? Hablemos de los orígenes de ese merengue, de dónde viene cuando llega merengue atípico, merengue típico, perico ripiao, y el otro salto. Bienvenido, adelante. Gracias, Valor. muy amable. Merengue hubo siempre. Exacto. Y hay una difusión entre muchísimos sabios, cada uno con su teoría respectiva al hombro, que la considera una verdad imbatible y de última instancia acerca de los orígenes del merengue. Uno que nació en el África, otro que viene de la contradanza española, otro que del minuet francés, otro que de Haití, otro que de la upa habanera. En esa discusión yo no me meto porque esos orígenes... Bueno, don Julio Alberto Hernández dijo que esos orígenes se perdían en las brumas del tiempo. Yo pienso que la mejor definición que se puede dar. Ahora, del merengue típico, esa pregunta que usted me hace, sí puedo yo decirle algo, porque soy muy viejo, porque soy de Nagua y porque me he dedicado a estudiar un poco esa historia. Se tocaba, según las tradiciones, un merengue de orquesta. El jefe de la orquesta del ejército, coronel Juan Bautista Alfonseca, tocaba un merengue. Y se bailaba merengue con instrumentos de cuerda, con música de viento, donde habían esos instrumentos, hasta que por ahí, por los mediados de los años 70 del siglo XIX, los marineros alemanes trajeron unos acordeones. Ellos lo usaban para acompañarse en la soledad de esas noches en el mar. Y los campesinos dominicanos, especialmente los de Puerto Plata, comenzaron a curiosear y, como dice la Biblia, de cuando Dios hizo la luz, y vio Dios que era bueno. Y entonces se fueron encariñando con ese instrumento. Comenzaron a desentrañarles los misterios a ese producto de la técnica alemana. Le gustó y comenzó el merengue típico entonces a tomar cuerpo, a diseminarse, principalmente en los campos de Puerto Plata, luego en Santiago, que era el destino final de los embarques de acordeones que dos comerciantes españoles hacían en la línea. Y cuando uno de esos instrumentos cayó en manos de un jovencito llamado Francisco Antonio Lora Cabrera, Ñico Lora, ya no se quiso más. Entonces un genio de la composición y del arte comenzó a producir merengue y eso se fue enraizando en la conciencia y en el gusto del pueblo dominicano, porque era la música que más se correspondía con el sentir de ese pueblo. Eso es güira, tambora y acordeón, nada más. Nada más, nada más. Un trío que la gente lo ve como cosa muy sencilla, pero eso tiene su ciencia, tiene sus formalidades. En el pasado tenía hasta sus rituales. El acordeonista tomaba primero, luego el tamborero y el güirero de último. Por eso todavía... Ahí la tradición. Que todavía se oye el refrán que dice, no me dé de último, que yo no soy güirero. Entonces, ¿por qué se pega con tanta facilidad?
Dice Uchi que simplemente porque era más sonoro que la guitarra. No, no solo eso. No necesitaba método para aprenderse a tocar, ni necesita. Era el sonido que más se asemejaba al espíritu de un pueblo que en ese tiempo pasaba la vida en los cantones y en las trincheras defendiendo su patria o luchando entre uno con otro. Era el instrumento más asequible a las habilidades del pueblo dominicano y el que producía la música que le permitía a la gente cantarse a sí misma, levantar su autoestima, expresar sus amores, sus desamores, sus alejamientos, sus reconciliaciones, todo. Pero hablemos del gran salto, de esa música que como el tango era música muy despreciada. Sí, muy despreciada. Inicialmente. Muy despreciada, sí. Bueno, muy despreciada. Que lo de la bachata es otra historia, otro programa sí. que podemos hacer, Sí. pero se parece Pero yo de la mucho. bachata no sé mucho. ¿En qué momento se rompe eso y ese merengue, como el tango, insisto, que se parece mucho a la historia, pasa al salón, comienza a entre comillas, ampliarse, a profesionalizarse? Correcto. Todavía sigue siendo discriminado. Usted nunca ha visto un conjunto típico en el Teatro Nacional. Y es impensable, aunque traigan a un greñú del extranjero y lo pongan a cantar cosas que a veces no son las más santas. Una música de la resistencia también y de la democracia, el merengue típico, porque fue despreciada, fue marginada. Yo ubico la llegada de los acordeones en esa época que le dije por la reacción de la prensa ante la presencia de ese instrumento, la disposición o la voluntad del diputado Juan Garrido de Santiago, un compueblano de Nelson Rodríguez, que sometió al Congreso un impuesto, una legislación para grabar con un impuesto muy drástico la importación de los acordeones, porque él decía que solo servían para aglomerar vagos y hacer bulla, distinto a la polca, al tango y a todas esas cosas. El pasodoble español, muy de moda entonces. Exactamente. Bueno, ¿qué ocurre? Como el pueblo lo hizo suyo, se refugió en el merengue y lo usó de instrumento para afirmarse a sí mismo, para defender su independencia poética, musical y artística, y le permitió entonces al pueblo dominicano esa música probar que eso de hacer versos bonitos, cargados de romance, de poesía y letras banales también, como es el pueblo, claro. No era solo facultad de los poetas románticos de las ciudades y de las élites, sino también que los campesinos, esas manos encallecidas por el machete, podían coger un instrumento musical y sacarle una música capaz de emocionar las multitudes, de componer versos bellísimos. Y entonces esa resistencia, o mejor dicho, esa oposición, ese rechazo, se fue venciendo. No ha sido vencido totalmente, pero el pueblo hizo suyo el merengue. A medida que esos merengues de Ñico y de otros grandes compositores fueron calando, la tradición oral lo mantuvo. No habían emisora. Y hay merengues del tiempo de Ñico que suenan. Pero el elemento Rafael Leonidas Trujillo, la utilización de ese merengue, no es, duele, pero no es así. El generalísimo el que convierte el merengue en el ritmo nacional. Le voy a decir algo. Duele, compañero. Pero bueno, pero la realidad es esa, fíjese lo que ocurrió. Entonces eso se fue diseminando. En la capital se tocaba merengue. Yo tengo el testimonio de José Hildo Mateo, muy interesante acerca de eso. Ya el Cibao estaba ocupado, entonces comenzó a penetrar aquí. Se fundó una estación llamada La Voz Dominicana. Y ahí fue llevado el más virtuoso de todos los tríos, que fue el trío Reynoso. Y entonces, gracias a eso, con esa emisora que llegaba al todo el territorio nacional, el merengue se afirmó realmente como la principal expresión musical del pueblo dominicano. Antes no lo era. Antes no lo era, de ninguna manera. Entonces yo se lo atribuyo a eso. Se extendió luego al sur, donde predominaron siempre otros ritmos, como la mangulina, el carabiné, el balsier, que tenían un origen mucho más africano que el merengue, que es una mezcla
que es tan representativo del pueblo porque a su vez conjuga la tambora, que es de origen africano, la guira, que es una derivación de las maracas indígenas, y el acordeón, que viene de Europa. Entonces ahí están los tres colores, las tres razas, el pueblo dominicano. Entonces ahí, a partir de esa época, digo yo, cualquiera me puede desmentir o rebatir, que el merengue se convierte entonces, que da ese salto, y así es la principal expresión. Bueno, ayúdame a entender, Chalhú, esta diferencia. Nosotros vamos a hacer un campo allá para el Cibao y incluimos un típico. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero hay otra gente que dice, bueno, un perico ripiado. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre un típico y un perico ripiado? Esa es una denominación del conjunto. A la gente al conjunto típico le dice perico ripiado. Eso tiene su origen en el hecho de que en Santiago había un negocio, un prostíbulo. Exacto. Como a la unión física del hombre y la mujer se le decía ripiar el perico. Había un comerciante que tenía ese prostíbulo y muy agudamente le puso el perico ripiado. Entonces la música que se ofrecía ahí era el merengue típico, y entonces la gente asoció el nombre del prostíbulo con el conjunto que toca el merengue típico. Esa es una de las versiones que se dan. No tengo pruebas documentales ni testimoniales de la gente de esa época porque se murieron, pero esa es la versión más socorrida. Entonces de ahí que deviene. Hay versiones de la degeneración del merengue propiamente dicho, pero también del merengue típico. Se dice que va degenerando, que tiene mucho mambo. Uno va a una fiesta con un merengue típico y sale loco de ahí, no solamente por la duración, sino por la velocidad y todo. Es una prostitución del típico. Es que aquí todo va degenerando, los valores, los atributos de la cultura, de la nación. Eso está siendo sometido a un embate de modas, de formas supuestamente artísticas, que no tienen nada que ver con la creatividad ni con el genio artístico, sino que a veces contienen mensajes explícitos a la violencia, a la prostitución, al feminicidio, a la drogadicción. Y entonces todas esas cosas dejan sus consecuencias en un país como este, tan pequeño, tan embatido, con unos medios de comunicación tan potentes. Sin embargo, el merengue típico conserva su esencia. Aquí hay de todo. Hay una parte que en nombre de la evolución le han adulterado sus compases, su cadencia a una velocidad meteórica, que yo digo que si lo siguen acelerando para poder bailarse, la gente en vez de nacer con pie tendrá que nacer con ruedas. Joséito Mateo, cuando Juan Luis Guerra incorporó a Francisco Ulloa, el embajador, un abrazo para usted, embajador, lo quiero mucho, al 440 para hacer un merengue, lo hizo a una velocidad meteórica. El farolito. La coquillita, la que yo... Coquillita, fresco. Ajá, que el acordeón de Ulloa, que es un acordeón magistral, bellísimo, el embajador, no se puede disfrutar. Es una música que ni se puede oír ni se puede bailar. ¿Usted critica esa parte? No, como no, esa velocidad, esa cadencia. Joséito Mateo la criticó de la manera más... ¿Y esto bella. No es fruto de un proceso normal, profesor? Sí. Oiga, dice Joséito Mateo, no sé quién le dio perico a mi perico ripiado, que lo aceleraron tanto que ya se fue del Cibao. Sí, pero ¿hasta qué punto esto es un inevitable proceso no solo con el merengue, sino con todos los ritmos? Porque posiblemente el merengue de 1870 ya no era el merengue del 1940, y así vamos con el merengue subiendo, pero hay un momento donde la gente piensa que Johnny Ventura está dañando el merengue, luego lo estaba dañando Wilfrido, pero resulta que ahora Wilfrido y Johnny son los clásicos. Los atrasados. Entonces, ¿hasta qué punto esto no es fruto de que hay una cultura, que hay una vida cultural que tiene una expresión también en la música? No puede creerse que puede haber una sociedad que evoluciona y un merengue que se estanca
de cuando se tocaba la guira con bangaño y con los acordeoncitos de una carrera, de eso que usaba Ñico. Todo tiene que evolucionar. Y el merengue típico ha evolucionado. Pero hay una cosa que dice don Crispín Fernández, que una cosa es la evolución en ley y otra cosa es que en nombre de una alegada evolución, entonces usted le mate su estructura rítmica, le adultere sus compases, le introduzca instrumentos y cosas que son completamente ajenas a la tradición. Porque todas esas cosas, el merengue tiene sus reglas, además es aritmético. La música tiene su cadencia. Pero no es intocable, es inalterable, profesor. Nada es intocable. Entonces es normal que con el tiempo... Pero claro, le voy a poner un ejemplo de evolución. El merengue de hoy no es el merengue de los años 50, ni de los años 30, ni mucho menos lo que Ñico Lora tocaba. Aquí hubo un momento en que el merengue estuvo a punto de quedarse atrás. El merengue típico, porque después que murió Trujillo, Trujillo impuso un merengue acartonado, un merengue, él mismo dije que era un gran bailador, yo no creo eso. Trujillo era sureño, que me perdone Pablo, y aprendió a bailar merengue en el Cibao, fue. Y lo que aparece ahí... Aunque en Baní se baila excepcionalmente bien. Y buenos músicos, como el Indio Bravo. Juégatela. Los principales exponentes ahora de la música típica. Ahora voy. Déjame concluir esto. ¿Lo va a tirar para los otros? Muy no, para cerrar. No, muy bien. No, yo se lo tiro. Dígale que nos están presionando ya. Nos están presionando. Sí, bueno, lo que yo digo que no baila un merengue, pero... Tatico Enrique salvó el merengue típico. Y esa generación. Y vino un merengue nuevo, evolucionado, más fuerte. Pero todas las cosas tienen sus límites. Los principales exponentes ahora, Bartolo Alvarado, el ciego que ve con los ojos del alma, Francisco Ulloa, Quín de la Rosa, Rafaelito Román, el más completo, y un conjunto de merengueros sin nombre, porque tenemos a Fefita la Grande, que es un portento, una cosa fuera de serie, virtuosísima en el canto y en el espectáculo, pero no tan afortunada en el manejo del acordeón, y ustedes se dan cuenta con su presencia en los escenarios. Ellas tienen un acordeonista y muchísimos acordeonistas, óigame, que muchos de los famosos no le pueden llevar la maleta, que son gente sin sonoridad en los medios de comunicación, y entonces hay una legión amplísima de grandes merengueros. Bueno, las gracias a Rafael Chalhub gracias Mejía, a ustedes que me pusieron a hablar de esto. Investigador, historiador, folclorista, y en esos merengues... Mi principal credencial es amigo de ustedes. Y esos merengues tienen su historia. Vamos a ponerle algo para el cierre a Pedro Pepín ahí, el telefonema. Gobernador de Santiago en tiempo de Lili. Oiga la edad de ese merengue.